este tu canal de YouTube, el profe Fer. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es un sistema angular de medición. Vamos a convertir del sistema decimal al sexagesimal. Sí, comenzamos. No olvides por favor suscribirte y activar la campanita en el área para que recibas lo que son las notificaciones de los videos que voy subiendo. Si crees conveniente tu papá realizar alguna donación para poder apoyar este tipo de proyectos del canal, ¿sí? Puede realizar la donación en un enlace que está en la parte de abajo del video donde dice descripción. Ahí puede apoyar con lo que pueda. Incluso no es voluntario, no es obligatorio, es totalmente voluntario. Siempre vas a poder ver lo que son estos tipos de contenidos sin ningún problema. Pero sí, pues me ayuda pues a cubrir ciertos gastos. Sí, te lo agradecería mucho. Sí, puede ser. Pues lo puse en dólares porque como el internet llega a varios países, es más fácil que sepamos qué moneda o qué tipo de cambio hay con respecto al dólar. Entonces, pero puedes donar desde centavos de dólar, $1, $2, lo que tú creas conveniente. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, señor padre de familia, si me está escuchando, con todo respeto. Muy bien. Desarrollo. Vamos a empezar a hacer lo que es la explicación con mucho gusto. Voy a tomar un libro de apoyo para ver el ejercicio. Muy bien. El tema se llama sistemas angulares de medición. ¿Sí? Sistemas angulares de medición. El sistema que vamos a ver el día de hoy sería de sexagesimal a radianes. Y viceversa. Pero vamos a verlo primero de esta manera. Muy bien. En una circunferencia de radio 1, la vuelta completa del ángulo al momento de abrirse, que sería un ángulo perigonal por su abertura, se mide 2pi radianes, ¿sí? Los radianes son otro sistema de medidas, ¿sí? De los ángulos. Y aquí pues te voy a enseñar cómo realizar este procedimiento, con mucho gusto. Voy a poner un color más llamativo para que sea más atractivo para ustedes, los muchachos. ¿Sí? Convierte $15 a radianes. Bien. En este caso voy a convertir esos 15 grados a radianes. Lo que tengo que aplicar es un proceso muy simple y muy rápido, donde yo digo que 2pi radianes equivale a 360 grados, porque es la vuelta completa lo que mide 2pi radianes, ¿sí?
15 grados, ¿a cuánto equivale? Muy bien. Para este procedimiento voy a activar la calculadora que no se ve. No sé qué pasó. Ahorita me meto para activar la calculadora, con mucho gusto. No sé. Ahorita me meto. Aquí está la calculadora. Sí, para que puedan ver ustedes la calculadora mientras les explico. Bueno, no pude mostrar la calculadora. No sé. Ah, sí, ya vi que es lo que me faltaba nada más. Ah, se hizo muy fea, muy grande. Vamos a corregirla. Muy bien. Está aquí una calculadorcita para explicarme lo de la regla de 3, que es muy importante. ¿Sí? En una regla de 3 siempre se va a multiplicar en diagonal y se va a dividir entre el que queda. ¿Sí? Entonces yo voy a multiplicar 2 por 15 me da 30. ¿Sí? Y ese resultado lo voy a dividir entre 360 y me da un doceavo. ¿Sí? Un doceavo de pi radianes. Un doceavo de pi radianes, solamente nada más. Muy bien. Y de esa manera ya tengo el resultado. También lo podríamos representar el resultado teniendo en cuenta que está aquí dividido entre 1. ¿Sí? Lo puedo representar haciendo la multiplicación en línea recta y me quedaría pi entre 12 radianes. Pero creo que de esta manera es la más clara. Un doceavo de pi radianes. Vamos a hacer ahora el procedimiento contrario. De radianes a sexagesimal. Dos pi radianes equivale a 360 grados. Y ahora mi ejercicio me va a decir 2 pi entre 3. ¿Sí? Lo que voy a convertir. Convierte. Convierte. 2 pi entre 3. ¿Sí? A sexagesimal.
ahora está en radianes y lo voy a convertir a sexagesimal. ¿Sí? Tengo 2pi entre 3 radianes y los voy a convertir a sexagesimal. Pues simplemente aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. 2pi radianes equivale a 360 grados. ¿Sí? Entonces 2pi entre 3 radianes, ¿a cuánto equivale? ¿Sí? En este caso 2pi entre 3 radianes lo puedo representar como 2/3 de pi. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. 2pi entre 3 radianes es exactamente igual que poner 2/3 de pi. ¿Sí? Y me es más fácil hacer las operaciones de esta manera, siempre y cuando pi esté en la parte superior, en la parte como numerador. ¿Sí? Está como numerador, lo puedo poner a un lado multiplicando a 2/3 y me da exactamente lo mismo. Muy bien, voy a hacer la multiplicación. Recuerden que en una regla de 3 se multiplica en diagonal y se divide entre el que queda. Abro mi calculadora, ¿sí? Y pongo fracción 2/3 que multiplica, perdón, que multiplica a 360 igual entre 2 igual me da 120. ¿Sí? 120 grados. Y de esa manera se obtiene el resultado. Aquí el primero fue de sexagesimal a radianes. ¿Sí? En este caso me estaba pidiendo que convirtiera los 15 grados a radianes. Y en el segundo fue convertir de radianes a sexagesimal, que tenía este valor, y lo convertimos a este valor en el sistema de angular de medición. ¿Sí? Muy bien. Un momento. Sí, pues así es como se resuelve el ejercicio. ¿Sí? Espero que haya sido de su ayuda, ¿sí? Este video. Si es así, suscríbete al canal, ¿sí? Eso nos ayuda mucho, ¿sí? Como proyecto que se está generando en este canal. No olvides activar la campanita de notificaciones, ¿sí? También tienes lo que es el enlace de las donaciones, en caso de que lo creas conveniente, invitarme a un cafecito, ahí lo puedes poner, el padre de familia, ¿sí? Gracias por tu compañía, nuevamente, siempre me gusta estar con tu compañía, y nos vemos en la próxima clase. Que te vaya muy bien. Adiós.